El crítico de teatro Alfredo Villegas, quien nos hablará sobre dos obras de teatro, Batman y En la Memoria. Además, el taller de crítica de Mabel Franco. Muchas gracias. En la reunión de mayo de la Escuela de Espectadores, a la cual invitamos a todas las personas que deseen participar o les encante, como a nosotros, el teatro, hemos hablado de dos obras. Una es Batman, de Diego Aramburu, en la dirección y en la dramaturgia, y que es actuada por Patricia García, que se presentó en el Teatro Nuna. En esta obra hemos tenido, después de mucho tiempo, una división bastante fuerte de criterios. Se presentó en un formato más pequeño dentro de la obra Dos excepciones del amor, que se presentó el año pasado, y era una de las 12 obras, de las microobras presentadas en esta obra. Y luego no cada una, pero ha sido interesante el fenómeno que varias de las obras, los fragmentos de obra presentados en estas 12 excepciones, han adquirido ya adultez y se han vuelto obras independientes. Una de esas es Batman, de Diego Aramburu. El conflicto surgió porque en la presentación de Dos excepciones, que fue en la Cinemateca, obviamente un espacio teatral escénico grande, con mayores posibilidades de desarrollar una escenografía, Batman, en un trasfondo de edificios, como recordamos que es el cómic, Batman estaba alejado en una ventana, distante del público, y básicamente trata la obra sobre un monólogo en el cual se cuestiona sobre su soledad, sobre la incomprensión y sobre cómo no logra encajar los diferentes roles que tiene como Batman o como Bruno. Algo que relaciona mucho con el tiempo actual y las vicisitudes que vivimos todos. En cuanto al texto, se mantuvo básicamente en el estilo original, ampliado, por supuesto, por el tema tiempo. Antes duraba 15 minutos, ahora es 40. Entonces las temáticas han sido mayores, el abordaje dramatúrgico ha sido bueno, conocemos el trabajo ya de Diego Aramburu. En cuanto a la escenografía, surgió mucho el tema de diferencia de opiniones, discusión en que si era mejor o es mejor la actual, porque siendo el escenario del Nuna más pequeño, se planteó una escenografía con un fondo de edificios, como se imagina la ciudad gótica, pero Batman estaba de pie, separado frente a un micrófono, hablando directamente al público, y no sabemos si fue un efecto o defecto de iluminación. El micrófono era muy visible. Entonces, eso le restó para algunos de los miembros de la escuela, otros estuvieron de acuerdo en que fue una puesta en escena innovadora, pero para algunos de los miembros de la escuela resultó disruptivo con la presentación de un texto en el cual hablas de la incomprensión, la soledad, y se supone que lo hablas en un ambiente más íntimo y alejado del resto. En cuanto a la actuación de Patricia García, conocemos la fuerza escénica de Patricia García, la mantuvo muy, muy sólida como siempre, sorprendiendo al final, mostrando que el personaje Batman, aquel superhéroe fuerte y protector, también podría ser una mujer. Que ese aspecto se aprovechó también en la parte del monólogo que correspondía sobre ciertos conflictos personales e íntimos. Como te digo, fue una obra discutida, fue digamos como casi empate en el tema de la escuela entre a quienes gustó, a quienes no, a quienes la veían como un teatro muy contemporáneo, muy postmodernista, o quienes veían que había algunos excesos o efectos o defectos. No sabríamos llegar a una conclusión final. ¿Qué ocurre con la memoria, En la Memoria de Aigüiña Teatro? Bueno, en cuanto a Aigüiña Teatro, la vimos en la Casa de la Cultura y se presentó con motivo de la celebración de la masacre de las minas de Catavi siglo XX, auspiciada por la FAM de desaparecidos, y rememora desde la óptica de la hija de uno de los dirigentes mineros de ese tiempo, cómo vio el fenómeno social
que para ese momento para una niña era en muchos aspectos incomprensible, pero pasados los años empezó a entender y a disculparse esas actitudes que de niña condenaba, de su padre por dejar a la familia e irse por un ideal político, de su madre por no seguir a su padre aparentemente por una falta de amor, cuando con el tiempo entendió que quizá había sido todo lo contrario. Y la temática nos pareció socialmente muy merituable, muy destacable, porque son fenómenos que, digamos, la generación de los 80s las ha vivido. Hace poco hemos rememorado el golpe de García Meza, tan funesto para el país, pero la generación de los 80 en cierta forma entiende esta situación y lo que ha pasado, porque si bien éramos chicos, hemos vivido de cerca o a través de familiares cercanos. Pero la generación que ha nacido ya en democracia lo ve como algo lejano, como una especie de cuento. Y esto trae a la memoria, por eso se llama En la Memoria, algo que señalan acertadamente los de Aiguña Teatro y Tabla Roja, que son los que se han puesto en escena esta obra, que la historia la escriben los que crecen, porque con el tiempo van entendiendo esos fenómenos de los que fueron parte. En cuanto a la actuación, esta obra inicialmente por María Salaverry, lo sabemos que es la coordinadora de este Aiguña Teatro, debería ser presentada en agosto en el Desnivel, que queda aquí en Sopocachi. Y se adelantó un poco por el tema de la fecha esta. Se notó ciertos, digamos, trazos desdibujados en cuanto a la dramaturgia. Había aspectos un poco vacíos que aparentemente fueron llenados por los actores y que salían un poco del contexto general. En cuanto a la escenografía, era una escenografía como nos tiene acostumbrados a Aiguña Teatro, simple, con mucho manejo corporal, en el cual ellos van generando situaciones y ambientes escénicos a través de una cosa, por ejemplo, que gustó mucho fue cómo la madre lo buscaba al padre desaparecido, porque él se fue diciendo que iba a trabajar y nunca más se supo de él, a través de oficinas gubernamentales, con la burocracia y todo el tema. Y ellos simularon y recrearon el ambiente de una oficina solamente con el tecleo de máquinas de escribir, sin ningún otro elemento escénico, que causó un muy buen efecto. Y ese manejo corporal que tienen, lo que hubo discusiones en pro y en contra fue si el elemento musical que acompañaba la obra, con música bien seleccionada por Diego Fernández, estaba escénicamente bien plasmado en un charanguista que estaba en escena, que mantenía la vestimenta típica que imaginamos de un charanguista del norte de Potosí, pero que contrastaba con la ausencia de elementos de vestuario de los actores, ya que básicamente se trataba de una puesta en escena minimalista. Entonces disrumpió un poco eso. Si pones los actores sin vestuario, no pongas un charanguista con vestuario. Hubo opiniones a favor y en contra, que si era bueno o malo, y tenemos que transmitir eso para los que nos escuchan. En cuanto a la dirección, fue una dirección colectiva. En realidad no hay un director único, lo que quizá permitió esas pequeñas disrupciones de los actores al inventar cierta parte de los diálogos que salían del contexto de la obra. Nos gustó, entendemos que ha sido su primera puesta en escena, como toda rodada inicial. Justamente de ahí salen los ajustes necesarios, y esperemos que la crítica que estamos haciendo sirva para también que tomen en cuenta estos elementos y vean si realmente va o no hacia el objetivo que ellos se proponen en la puesta teatral. Bueno, para los espectadores, para el público que le gusta la crítica también se ha abierto una posibilidad de aprender, de conversar y escuchar a una de las críticas de teatro más importantes que tiene la ciudad de La Paz, Mabel Franco. ¿Qué sabemos al respecto? Este martes y miércoles próximo, 26 y 27 de julio, a partir de las 7 de la noche,
Las inscripciones tendrían que ser pues hasta el día lunes en la Fundación Patiño, que está en la Avenida Ecuador, esquina Belisario Salinas. Se está llevando a cabo martes y miércoles de la siguiente semana un taller de acercamiento a la crítica teatral, porque es muy difícil dar crítica teatral en un espacio tan corto de tiempo, pero un acercamiento a la crítica teatral por Mabel Franco, que es una de las críticas más renombradas en La Paz y en Bolivia en cuanto a teatro, por su conocimiento, y que gracias a ese acercamiento que tiene el arte está en este momento como directora de espacios escénicos de la alcaldía municipal, en general de todos los espacios escénicos de la alcaldía municipal. Entendemos y le deseamos muchos éxitos en esa función. Nos ha pasado un poco el programa que se llevaría a cabo en estos 2 días de taller. El taller lo ha denominado El Otro Actor, entendiendo el otro actor como al espectador, dentro de esa postura moderna del teatro de que no es simplemente el escenario, sino también el espectador el que complementa la obra y en ciertos casos la influye, ¿no? Señala como puntos el teatro en el tiempo, en el espacio, a modo de hacer una introducción a lo que se va luego a analizar, y los elementos teatrales, los códigos teatrales, cómo irlos descifrando desde un punto de vista de un espectador crítico, para ver qué simbolizan, qué quieren representar y si hay una congruencia general de la obra. La cuestión de vida, el tema de qué tanto te sientes identificado tú en esa obra, tú o alguien que conoces. A veces, muchas veces pasa y toca a la gente de que se sienten como que estuvieran en escena por situaciones que les pasan a ellos mismos, y por el tema de la temática en cuanto que si afecta o no, como en el caso de la obra que vimos en La Memoria, digamos, ¿no? Que toca bastante a cierta gente. Y finalmente, la subjetividad del crítico, qué tanto puede y debe afectar a la crítica que realizas a una obra, qué tan parcial o imparcial puede ser, porque según la obra también deberías manejarte independientemente en esa temática. ¿Algo más que aumentar sobre la importancia de manejar conceptos ya de la crítica de teatro, de arte, y no solamente como crítico, sino también como espectador? En la experiencia que nosotros tenemos en la Escuela de Espectadores, te ayuda a entender mucho más las obras teatrales, el poder entender los elementos teatrales genéricos y los elementos teatrales específicos. Por ejemplo, se habla de actuación, dirección, dramaturgia y escenografía a nivel general. Pero si hablamos solo de uno de ellos, por ejemplo, e ingresamos al detalle, cuando hablas de escenografía estás hablando no solo del trasfondo que existiera en elementos materiales, no solamente del vestuario, no, estás hablando de iluminación, estás hablando de la musicalización, estás hablando de efectos, y así en cada uno de los elementos vas encontrando diferentes categorías que van a ser aclaradas y nos van a ser enseñadas por Mabel Franco en este taller de acercamiento a la crítica teatral, porque eso te permite un mayor entendimiento de las obras, poder captar esos detalles que quizás son guiños especiales que hace el director para cierta persona que tiene más acuciosidad en analizar la obra, y finalmente te permite disfrutar más el teatro. Fue Alfredo Villegas en su espacio de Sentidos Críticos.